Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Dios les bendiga, amada iglesia. Es un gusto y una bendición el poder estar compartiendo para la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo. Realmente el poder estar aquí es de gran bendición y doy gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos estado de alguna manera todos viviendo circunstancias difíciles, circunstancias en las cuales a lo mejor nunca esperamos estar, pero a través de este tiempo que hemos pasado, se han venido tornando situaciones diversas, situaciones difíciles, pero sobre todo sabemos que tenemos a un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para estar intercediendo por cada uno de nosotros. Y también así nuestros amados pastores Eduardo y Abigail Espejer, que han sido unos padres espirituales para nosotros, que nos han acobijado con sus oraciones, reciban un saludo de parte de ellos, de parte de la Iglesia Hay Poder en Jesús México. Y pues de alguna manera estamos aquí compartiendo este tiempo, meditando un poco en el tiempo en el cual se vino, ya va para 2 años, de que estamos en esta situación de la pandemia. Estamos en esta situación en la cual vino un virus atacando mundialmente a la ciudad, a las comunidades, a los países. Y todo cambió a partir de ese tiempo. Los planes de cada uno de que a lo mejor teníamos se vinieron abajo. Todos los proyectos de todas las naciones también se vinieron abajo. Vemos que también aún los aeropuertos fueron frenados, ¿verdad? Porque no podíamos hacer ningún vuelo a ninguna ciudad. Todos estábamos en un momento, en un estatus, ¿verdad? Que se frenaron completamente a nivel mundial. Solo porque vino un virus y se metió en este mundo en el cual todos empezamos a tener a lo mejor de alguna manera esa inestabilidad de saber qué hacer. A lo mejor unos tuvieron miedo a lo que estaba pasando, porque fue un cambio totalmente a 90 grados. Y pues ahora vemos, también nos dimos cuenta que sí, efectivamente, tanto los presidentes de cada país como también la salud sanitaria, que hemos visto que estuvieron completamente buscando a lo mejor para poder encontrar esa solución, para poder desintegrar este virus que nos había invadido a nivel mundial. Vemos también que hay naciones con poderíos militares, hay naciones que tienen a lo mejor las mejores ciencias, ¿verdad? Las personas mejores preparadas para poder buscar una cura, la cual pues vemos que ni aún ejércitos militares podían tener eso, ni aún gente capacitada. Ahí nos dábamos cuenta que también ellos estaban limitados
y tenían esa impotencia para poder ayudar al ser humano, porque ningún argumento puede matar ese virus en este tiempo, ningún argumento. Gracias a Dios llegaron las vacunas, en las cuales pues yo les invito a que si alguno aún se rehúsa a ponerse la vacuna, les invito a que vayan, que se la pongan, que sigan teniendo esos cuidados de larga distancia, esos cuidados con el uso del cubrebocas, del gel, de estar sanitizándonos todos. ¿Por qué? Porque así vamos a cuidar a los demás. Como yo les comentaba, los presidentes estaban de acuerdo, poniéndose de acuerdo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener esa facilidad de poder sacar adelante a cada familia, a cada país universalmente. Y pues así nosotros también nos damos cuenta que con la colaboración de cada uno de ustedes, que se estén cuidando constantemente, pues pronto vamos a estar expandiendo esta situación, expandiendo este comentario, que si alguien ve, que si podemos tomar esa autoridad sobre nuestra familia para decirle, oye, cuídate porque también vienes y nos cuidas a nosotros. Eso es importante, estar difundiendo esa parte. Y también nos hemos dado cuenta cuáles fueron las consecuencias que esta pandemia nos ha dejado, nos ha venido trayendo constantemente. Vimos que la economía se vino abajo, se derrumbó. ¿Por qué? Porque muchas empresas cerraron, porque no tenían la absorbencia económica para poder sostener a aquellas personas que estaban trabajando con ellos. Hubo de alguna manera gente sin trabajo, gente que llegó a angustiarse por esta situación en la cual pues estaban viviendo, ¿verdad? Yo me imagino que gente no se esperaba, nunca hizo a lo mejor un ahorrado, y llegó este tiempo en el cual llegó a la desesperación. Entonces todo cambia de una manera de verdad sorprendente. Cambió las formas de relacionarnos. ¿Por qué? Porque aún no podíamos a lo mejor ir a ver al papá, a la familia que estábamos acostumbrados, teníamos que estar aislados. Vemos que también tanto en las escuelas primarias, secundarias, a niveles superiores, universidades, empezaron a dar clases virtuales, en lo cual pues de alguna manera iban como atrasándose las edades más pequeñas, como primarias, ¿verdad? Como a lo mejor secundarias, fuimos haciendo a los hijos un poquito más dependientes del internet, y muchas veces aún los papás pues dejaban, pues sí, estuvo dedicado al internet, pero muchas veces a lo mejor los niños, los jóvenes tomaban acceso a otras cosas que no eran para ellos favorables, ¿verdad? Pero entonces prácticamente toda la sociedad entró en un estado de temor y de pánico. Entraron aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no habían entendido quién estaba con ellos. Nosotros sabemos que en nosotros debe de haber un fundamento muy principal, y el tema de hoy yo lo quise llamar ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿En qué fundamento estás parado? ¿En qué fundamento te estás cimentando para poder avanzar? Entonces, como yo les comentaba, una gran incertidumbre en todo el país. ¿Y cuál es entonces el fundamento de nuestra vida? Aun cuando el país estaba pasando, el mundo, los países universales estaban pasando por tantas situaciones diferentes, ¿en dónde estabas tú parado? ¿O en dónde estábamos parados? Depende del fundamento que tengamos, es como vamos a estar equilibrados. Si nosotros tenemos un fundamento que no tiene un soporte, y que ese fundamento sea la base principal, que es Jesucristo, pues vamos a estar
titubeando, viviendo en pánico, en temor de todo, que si me quedé sin trabajo, que cómo le voy a hacer, que cómo vamos a comer, que cómo voy a comprar el alimento, cómo voy a pagar la luz, el agua, el predio. Y entonces ahí viene un declive. Pero cuando nosotros estamos fundados en el fundamento que es Jesucristo, entonces vamos a levantarnos. Y voy a leerles aquí una pregunta que dice, ¿qué significa la palabra fundamento? Fundamento es algo que soporta, es un cimiento, es una base, es un sostén. Y otra definición un poco más amplia es el principio o cimiento sobre el que se apoya o se desarrolla una obra. Qué interesante, ¿verdad? Apoya y desarrolla una obra. Donde hay un fundamento, hay un desarrollo, nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque si hay un fundamento, porque si no hay un fundamento, es muy difícil que haya una base. Entonces, un apoyo de sostén y luego va a haber un desarrollo que nos lleve más arriba, ver otros niveles en varias áreas de nuestra vida. Tenemos un fundamento que se transforma en un argumento para hablar o defender una verdad. Entonces nosotros tenemos ese fundamento que nos lleva a un argumento para hablar y defender una verdad. ¿Y cuál es ese fundamento que nosotros tenemos? Y el argumento es la palabra de Dios, en el cual ella nos va a llevar a tener ese sostén, a tener a poder crecer y sobre todo a excavar hasta el fondo para que pueda haber un fundamento cimentado, ¿verdad? Cimentado. Al hablar sobre algo de lo que estamos diciendo, es que ese fundamento, que es un cimiento, nos va a dar la seguridad a lo que vamos a construir. Si ustedes se han dado cuenta, cuando algún arquitecto va a hacer un plano, primero empieza por los fundamentos. Primero empieza a ver qué tanto es lo que va a soportar y qué tanto, si el edificio va a ser grande, si va a ser pequeño. Pero entonces, a base de ese fundamento, los cimientos nos van a dar seguridad. Porque yo he pasado algunas veces en unas casas que están construidas, digo casas porque no son edificios, que realmente fueron construidos de baja calidad. Entonces, como fueron construidos desde el cimiento, que es el fundamento que va a dar al sostén o al crecimiento para hacer qué tan profundo, qué tan grande va a ser esa casa o esa construcción. Entonces yo me he dado cuenta que digo, no, pues a veces digo, esa casa se va a caer, no va a aguantar todo el peso que le están poniendo. Pero también he visto luego cómo excavan y hacen cimientos profundos. Y cuando tú ves el edificio que pusieron, te das cuenta que realmente cavaron para que ese fundamento, que es el sentimiento, pues esté firme, ¿verdad? Vengan vientos, vengan huracanes, vengan vientos muy fuertes y no se puedan derribar. Pasemos a nuestra vida. Todo en nuestra vida nos damos cuenta nosotros que amamos al Señor y que conocemos al Señor, y a ti, amado amigo, que a lo mejor desconoces esta parte, pues tenemos un fundamento que, como les decía, es Cristo Jesús. Ese fundamento nos ayuda a vivir tranquilos, aún en medio de esta circunstancia que aún todavía no pasa, que está aquí latente. Estamos confiados en el Señor. Estamos nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, cementados en una verdad. Y que esa verdad está registrada en la palabra de Dios de una manera clara. De una manera clara. ¿Por qué? Porque tú tienes de alguna manera esa curiosidad de buscar realmente de lo que estamos hablando. Te invito a que busques, a que escudriñes la palabra. En ella encontrarás cosas claras que el Espíritu Santo te revelará y te dirá y te consolará en su momento. Y vamos aquí
el apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo escribió en primera a los Corintios 3:11, dice la palabra, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es así, nadie puede poner un fundamento diferente al que ya puso Jesucristo. Este fundamento es indestructible, nunca se va a destruir, es irreemplazable porque siempre va a permanecer, nadie va a poder venir y dar otro reemplazo porque es Dios mismo. Ese fundamento es Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto que nadie iba a poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. La iglesia sabe que el único fundamento que tiene es Jesús. Y si nosotros estábamos parados en Jesucristo constantemente y estamos creyendo a la palabra que Él nos muestra cada día, a nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios es el único Dios verdadero, en el cual tenemos contentamiento, en el cual que aun cuando hay diferentes causas, diferentes situaciones, nosotros siempre vamos a estar ahí, dándole la gloria a Dios, porque no va a haber nadie que nos pueda mover, porque sabemos que Dios es un Dios verdadero. Y recordemos que Jesús, hablando a su discípulo Pedro, ¿qué le decía? Pedro, sobre esta roca, y cuando decía esta roca, estaba hablando de él mismo, o sea, de Jesucristo, y le estaba diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser esa roca para que ese fundamento, ese cimiento, para que nosotros podamos edificar una iglesia sobre la roca que es Jesucristo. Entonces, eso nos va a llevar a no tener pánico, a no tener temor, sino a estar firmes, que es el firmamento, que es el fundamento, que es Jesucristo mismo en nosotros. Jesucristo vemos que no es el fundamento de la iglesia nada más, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza en el cual así nosotros estamos parados sobre la roca y nos vamos a sentir seguros, porque como yo les comentaba, vendrán situaciones diversas, situaciones en las cuales nosotros muchas veces no tenemos ese control o no nos estamos entrando en ese temor y no sabemos qué hacer. Acuérdate, amada iglesia, acuérdate, amigo, que Jesucristo es esa roca en el cual nosotros debemos de edificar esa iglesia, así como le decía a Pedro, sobre esta roca que hablaba de él mismo, que era Jesucristo, edificaré mi iglesia. Ahora bien, las circunstancias que hemos pasado todo este tiempo, como estamos accionando o reaccionando a todo esto que ha venido de alguna manera a traernos diferentes dificultades, tanto en los trabajos, tanto como en los hogares, porque muchos dejaron de trabajar y se la tenían que pasar todo el tiempo con la familia. Entonces ahí fue como que un caos. Llegué el tiempo que empecé a notar que dice que los papás estaban desesperados, las gentes que estaban acostumbradas a trabajar estaban desesperados porque ya no encontraban la salida. Ya eran personas que pues de alguna manera siempre estaban dedicados al trabajo, salir, llegar del trabajo, dormir, despertar, bañarse, irse al trabajo, y así era una rutina. Entonces, la gente desde sus sentimientos o desde su razonamiento o
pensaba, híjole, pues ya no quiero estar aquí, porque realmente a lo mejor eran peleas, vean que los niños gritaban, veían que a lo mejor la situación no la podían controlar, y entraban en un fundamento, pero de ellos mismos, bajo su razonamiento, bajo sus sentimientos, bajo su enojo, bajo todo lo que ellos podían sentir en una angustia de estar encerrados y no poder salir de alguna manera a trabajar o a distraerse en algún punto, como muchos a veces lo hacíamos, ¿verdad? Que íbamos a ver a la familia, o que íbamos a ver a los papás, o que salíamos de vacaciones, ¿verdad? Pero entonces las personas que empezaron a estar encerradas empezaron a tener una gran confusión en sus emociones y hasta en sus sentimientos, en sus razonamientos, porque a veces había confusiones en que yo tengo la razón, tú no la tienes, y había diferentes debates en los cuales pues los llegaban a tener ese problema interior. Y aún espero que en la iglesia de Jesucristo no pase, ¿verdad? Pero en algunas situaciones, aún estando dentro de la iglesia, no podían tener ese dominio propio. ¿Para qué? Pues para poder superar, para poder decir todo lo podemos en Cristo. Gracias, Señor, porque a través de que a lo mejor se cerraron las iglesias, no había dónde adorarte, pero ahora yo soy Señor, tú me has puesto como sacerdote y ahora voy a reunir a mi familia, a mis hijos, y aquí vamos a hacer un culto para ti. Ahora nosotros sabemos que somos el templo de tu Espíritu Santo y que estamos fundamentados en Cristo Jesús, que tenemos esos cimientos en Cristo para ser fortalecidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La gente se angustió, como yo les comentaba, en la misma de la iglesia, y entonces no tuvieron más que rehusarse, pero muchos tantos también, gracias a Dios, que tuvieron ese fundamento de convicción interior, de un gobierno interior que proviene dentro de la fe, ¿verdad? De la fe. ¿Cuál fe? Pues esa fe que Dios nos sabe dar. Entonces, esa fe que da testimonio del firmamento o del fundamento que nosotros tenemos dentro de nuestras vidas. Porque nosotros que estamos en ese fundamento, sabemos que el estar en ese fundamento, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras palabras demuestran lo que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay desempleo, nos sentimos desolados, pero ¿qué decimos? No, pues Dios es nuestro amparo, ¿verdad? Si hay enfermo en la casa, decimos, Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra medicina, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que tú sanas, Señor, mi Dios. Y cuando hay debilidad, también nosotros decimos, Señor, en ti confiamos, ¿verdad? Cuando estamos siendo golpeados por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, podemos ver que tú eres nuestro escudo, Padre. Entonces, de esa misma manera nosotros nos preguntamos y le preguntamos a usted, iglesia, ¿cuál es tu fundamento? Y voy a poner aquí un ejemplo muy práctico de Pablo y Silas. Ellos eran unos siervos del Señor, grandes, unos siervos del Señor que aun cuando Pablo, para empezar, Pablo venía de ir a hacer su primer viaje misionero, empezaba a hacer su segundo viaje misionero, pero anda con Silas. Con Silas, se lleva a Silas, y a partir de este fundamento ellos actuaron y se condujeron y hablaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un fundamento básico que era Cristo, que aun cuando ellos estaban expuestos a ser perseguidos, aún a ser torturados, ellos no se rindieron. Por el Espíritu Santo, ellos iban a ir hacia Asia, pero por el Espíritu Santo les dice que no vayan a Asia, que se vayan a Europa. Entonces, en la visita ellos visitan constantemente ciudades, muchas regiones, y hasta que llegan a la ciudad de Filipos, una ciudad de Roma. Ellos llegan allá,
pero también nos pongan atención, ellos, nos damos cuenta que ellos para poder llegar, cuando llegan a Filipos, ellos ya habían predicado el evangelio, ya habían ido a dar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Ya habían salido Pablo y Silas, ya habían tenido esa experiencia de una vendedora de telas que se llamaba Lidia. Y nos damos cuenta que ella y toda su casa se convirtió al Señor porque Pablo y Silas le presentaron la persona de Jesucristo, presentaron el evangelio, hablaron del evangelio. Pero vemos también que cada uno de nosotros tenemos esa encomienda. Cada uno de nosotros tenemos que llevar y presentar las buenas nuevas de salvación. El evangelio de Jesucristo es lo más importante en este tiempo y en todos los tiempos, porque nunca va a cambiar. Siempre a donde vayamos tenemos que pedirle a Dios, Señor, en la mañana cuando levantemos, Señor, danos ese sentir, ese amor para con las almas, que de mi boca, Señor, siempre salgan palabras de salvación para aquella gente que aún conociendo no quiere asistir, que aún que ya estaban sirviendo, ya se regresaron, y que la gente que no conoce, que sepa del poder de tu amor, del evangelio. Entonces, nosotros, cada día que nosotros hagamos la obra de evangelismo, sabemos que estamos tocando el corazón de Dios. Sabemos que estamos tocando el corazón de Dios, porque la palabra de Dios nos dice, vayan y prediquen. Pero nosotros muchas veces nos afanamos a los quehaceres o nos afanamos a tantas cosas que están pasando. Ahora, en este tiempo que ya, gracias a Dios, estamos en semáforo verde, podemos hacer estrategias, ¿verdad? Que ya nos podemos también reunir en la iglesia. En la iglesia podemos hacer estrategias para poder ir y visitar a la gente y poder compartirle del evangelio. También, como yo les comentaba, Pablo y Silas estaban determinados a hablar del evangelio, aunque estaban expuestos a muchas persecuciones, estaban ellos fundamentados en Cristo, no temían. Ellos sabían a lo que iban. Y quiero leerles un pasaje de la Biblia que dice la palabra del Señor en Hechos 16 al 34. Es un poquito largo, pero pongan atención, y si no, también pueden tomar. Les invito a que tomen su Biblia con más calma y que lean realmente la profundidad de lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Dice la palabra del Señor. Pero antes que comience a leer, vamos a pedirle al Señor, damos introducción a la palabra y vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiéndonos, que Él sea el Espíritu Santo de Dios que tome cada una de esta lectura de estos versículos y que sean ministrados en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque a medida, Señor, mi Dios, que hemos meditado en tu palabra, que hemos sabido, Señor, mi Dios, que tú eres el único fundamento verdadero, el único cimiento en el cual, Señor, nosotros estamos edificando una iglesia, que tú eres la piedra, Señor, mi Dios, el ángulo, Padre eterno. Señor, venimos delante de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele y nos indique, y que ponga, Señor, oídos atentos, Señor, para poder escuchar esta palabra, tu palabra, Señor, mi Dios, que tú dejaste escrito, Señor, para instruirnos, Padre, a toda verdad. Te pido, Señor, que reveles, Señor, mi Dios, que pongas carbones encendidos en mis labios, Señor, mi Dios, y que sea palabra tuya, Padre eterno, que sea yo solamente un instrumento, porque es lo que soy,
Padre, para poder compartir este mensaje, que seamos edificados en él, Padre, bajo el fundamento, Señor, mi Dios, que eres tú, Padre de la gloria. Señor, recibimos, Señor, tu palabra, Padre, con acción de gracias, Padre. Bendice a cada oyente, Padre, a cada persona, Señor, mi Dios, que vaya a escuchar o que vaya a ver, Señor, esta transmisión, Padre. Señor, bendice sus casas, Padre, y que toda su casa, Señor, mi Dios, te sirvan, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, dice la palabra de Dios en Hechos 16 al 34, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo decía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, qué gran palabra es esta, ¿verdad? Que Dios, de verdad, Dios tenía algo más adelante lo vamos a ver. Que realmente vemos que ellos, esta muchacha se afrentaba, pero ella tenía un espíritu de adivinación. Ella estaba, de alguna manera, estaba detrás de ellos constantemente y seguía a Pablo y daba voces y diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación, el camino de salvación. Vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar algo que pude ver en el griego original.
no decía el camino de salvación. Decía esto: estos hombres les anuncian un camino de salvación. Quiere decir que la muchacha decía: Pablo y Sila los anuncia a ustedes un camino de salvación. Pero aquí en la Biblia Reina Valera dice el camino, porque muchos o otros podrían decir un camino, o sea, hay uno, hay cuántos caminos. No, Él es el camino, la verdad y la vida. En cambio no dice un camino, ¿verdad? Es un camino, o sea, no, es el camino, es el único camino. Porque el único camino es el camino de salvación, es Cristo, es el Evangelio, es la persona de Cristo. Ese es el camino de la salvación. Pablo obviamente se molesta, ¿verdad? Porque ella sí anunciaba un camino, pero no era un camino, era el camino, ¿verdad? El camino de la salvación, que era Cristo. Entonces es cuando Pablo se enoja y echa fuera al demonio de esta muchacha. Ella queda libre. Vemos aquí en la lectura que ella queda libre, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que los amos, muy enojados, porque pues se les habían esfumado todas las ganancias que ellos reunían, ¿verdad? Me imagino que eran muchos pesos, mucho dinero, en los cuales ellos enojados estaban contra Pablo y Silas, ¿verdad? Entonces ellos los toman y los llevan a las plazas y los acusan delante de los magistrados. Ahí vemos también en la palabra de Dios, ¿verdad? Allí entra la autoridad. Entonces toda la autoridad se alborota, todo el pueblo, ¿verdad? Todo ese lugar se alborota, ¿verdad? Entonces Pablo y Silas, vemos aquí en la palabra del Señor que son castigados, son azotados, son azotados por predicar el evangelio de Cristo. O sea, por cuántas tribulaciones ellos pasaron por anunciar la palabra de Cristo. Pero como yo les comentaba, ellos sabían en qué fundamento estaban cimentados, ¿verdad? ¿Quién era su roca? Y vemos aquí también en el pasaje que Pablo y Silas son sometidos a la cárcel. Pero vemos también, vamos otra vez a Hechos 16:25, y dice la palabra del Señor: pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, imagínense, dicen que estaban en un calabozo, ¿no? Muy profundo. Y cantaban, yo me imagino que cantaban a grandes voces, ¿verdad? Cantaban alabanzas, cantaban himnos a Dios, que los presos, ¿verdad? De la prisión estaban escuchando, oían, los que estaban en la cárcel. Y dice, también vemos que aquí dice que estaban con los pies en el cepo. El cepo eran 2 vigas de madera que solamente tenían agujeros donde entraban sus pies, pero dice que donde ponían sus pies, y ahí los tenían presos, o sea, no era ni en las manos, era en los pies, pero que estaban tan oprimidos, porque ese era el castigo del cepo, que ellos no se podían muy bien, los aprisionaron en el cepo. Esos cepos eran totalmente aprisionados. Yo creo que les cortaban hasta la sangre, pero de alguna manera les hacían heridas que sangraban. O sea, ellos estaban completamente presos, aún dentro del calabozo, aún estaban en el cepo, agarrados, oprimidos. Yo me imagino que ellos podrían tener un dolor fuerte, un dolor espantoso, a lo mejor hasta calambres ellos tenían, porque ese dolor era intenso, ¿verdad? Así estaba Pablo y Silas, pero dice esta palabra que ellos a medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos al Señor.
Yo creo que si ellos no hubieran estado cimentados en ese fundamento que es Cristo, yo creo que estarían quejándose por ese sufrimiento que tenían, porque los habían azotado. Yo me imagino que tanto que los azotaron que también sus espaldas estaban heridas, ¿verdad? Imagínense ellos diciendo, ay Señor, pero si nosotros somos tus siervos, ¿cómo podemos estar así en esta condición? Sin embargo, Pablo y Silas alababan al Señor, cantaban himnos, oraban al Señor. Entonces vemos que Pablo y Silas con esas alabanzas que ellos hacían, con esos himnos, reprendieron todo dolor, toda esa dolorosa circunstancia por las cuales estaban pasando. Desde su convicción de ese fundamento, no tenían temor, porque sabían que algo iba a suceder. Sabían y estaban completamente seguros cuál era su fundamento. Esta es la convicción de personas, de hijos de Dios, que saben dónde están parados. Porque accionan y actúan desde un fundamento y eso era los que les daba el soporte para poder cargar todo eso. Dios es tan grande que nos ha dado una arma poderosa, que es su palabra, en el cual nosotros vemos que vienen circunstancias difíciles, que viene la desesperación de no tener dinero en la economía. Y sentimos que es un gran terremoto para nosotros. Pero dice la palabra que mientras ellos estaban alabando al Señor, también sucede un terremoto. Y que ese terremoto hizo cimbrar hasta los cimientos de la cárcel. Los mismos cimientos de la cárcel temblaron. Entonces, los cimientos naturales de alguna manera también tiemblan. Los cimientos naturales son aquellas cosas que tenemos miedo, que la falta de economía, que no tengo trabajo, que estoy enfermo. Todo eso es el cimiento natural. Pero ante la potencia del cimiento espiritual, aún ante eso nosotros que tenemos que alabar al Señor. Entonces ahí nosotros estamos teniendo ese cimiento y ese fundamento espiritual. ¿Para qué? Para salir adelante. ¿Para qué? Para instruirnos en la palabra. ¿Para qué? Para confiar en el Señor, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestra medicina, que Él es nuestro amparo, es nuestro refugio. Y hay muchas definiciones de lo que el Señor es. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que aquí, que lo sobrenatural del Señor, eso es lo que quiere que experimentamos, que cada día estemos experimentando lo sobrenatural del Señor, que Dios cuenta con ese poder para que aún cuando nosotros estamos cimentados en el fundamento que es Cristo, Él nos vendrá a levantar, nos restaurará, nos dará todo lo que necesitamos. Porque Él lo sabe, ¿verdad? Y vemos que aquí, de la manera en lo cual Dios intervino a este terremoto, en esa magnitud, ¿qué sucedió? O sea, Dios ocupó de lo que había allí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? El carcelero se despierta, las cadenas de los presos
se rompen, se sueltan, las puertas se abren y dice la palabra que el carcelero saca su espada, ¿verdad? Desenvaina su espada y quiere matarse. Pero Pablo le dice, a ver, tranquilo, aquí estamos, todos estamos, nadie nos hemos ido, todos estamos aquí, no te quites la vida. Y dice aquí en Hechos 16:29, él entonces, o sea, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, fíjense, el carcelero que tenía el poder y autoridad se echa temblando, pero ese poder era un poder natural, ¿verdad? Dice, se echa temblando a los pies de los siervos de Dios. Pero nosotros vemos y Dios nos manda a tener esa autoridad, no natural, sino una autoridad sobrenatural. Y esa es la autoridad sobrenatural que Dios te da, porque aún en medio de esa circunstancia, en medio de todo lo que estás pasando, Dios te va a levantar. Tú vas a tener la certeza, amada iglesia, de que Dios te va a levantar. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, en ese firmamento en el cual estamos, hacemos una profundidad grande, y esa profundidad viene del cimiento, y esa profundidad es Cristo mismo. Por eso nosotros, cada día que estemos en situaciones difíciles, o más bien todo el tiempo, tenemos que saber que nuestro fundamento es Cristo, es el Evangelio, es ir en el poder del Espíritu Santo para restaurar, para animar y para atraer a aquellas personas que no conocen del Señor. Y vemos aquí que también le pregunta el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este hombre estaba convencido, este hombre sabía que él necesitaba algo. Sabía por el Espíritu Santo que Pablo y Silas tienen la respuesta a su necesidad, ¿verdad? Y nosotros aquí vemos que le pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer? Y dice, ¿y qué le contesta a Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amada iglesia, desde la respuesta del fundamento, la iglesia tiene en todos los tiempos, y en este tiempo es el mensaje. O sea, desde el fundamento, todo este tiempo hemos tenido el mensaje para compartirlo. Por eso Dios dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un libro, una enciclopedia llena de cosas enriquecidas por la mano del Señor, por el Espíritu Santo, para poder ir instruirnos en la palabra. Sabemos que el poder de Dios es el que nos salva, pero sabemos que nos salva a todo aquel que en Él cree. Mucha gente hoy en día está preocupada por la economía, y una de sus más grandes preocupaciones de la gente es la economía, y no se ha puesto a pensar que en Dios no nos faltará nada, que aun cuando no veamos las cosas como querramos, Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Pero bueno, la reflexión que hago el día de hoy es que una economía estable soluciona un problema temporal. Mas, sin embargo, el Evangelio
Cristo, que es el Evangelio, soluciona un problema eterno. Un problema en el cual nada nos va a faltar. No nos afanemos en las cosas que queremos temporalmente en esta vida, porque son temporales. Los problemas van a ser temporales, y ni aún con todo el dinero que mucha gente está en una posición que nunca se tuvieron que preocupar por economía, ni aún con eso pudieron parar este virus. Porque aún así, a lo mejor familiares de ellos, que aunque pagaron mucho dinero, no pudieron sobrevivir a esto. Por eso la Iglesia de Jesucristo, los que hemos creído en Jesús, los que hemos creído y estamos en ese fundamento que es Cristo, no podemos sentir pánico, no podemos sentir miedo o incertidumbre de lo que está pasando. Porque sabemos que ese fundamento que nos dejó Cristo y que estamos allí es el fundamento que va a actuar para seguir adelante. Y vemos en Hechos 16:32, dice la palabra del Señor: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense, a esas horas de la noche dicen que el carcelero los llevó, lavó sus heridas. Enseguida fue bautizado él y toda su familia. Dice que los llevó a su casa y que les dio de comer. O sea, esta persona que los había tenido un cargo, ¿verdad? Para poderlos de alguna manera tenerlos ahí, como les decía, en el cepo, a lo mejor angustiados de ese dolor, ¿verdad? No angustiados, sino adoloridos, azotados, con calambres, con ensangrentados sus pies. Esta persona que los había tenido allí como prisioneros, les lavó los pies, los llevó a su casa, les dio de comer. ¿Y qué es realmente lo que nosotros podemos hacer? Ir y predicar el Evangelio. Aún aquellas personas que te hicieron daño, aún a esas personas, predícales. Predícales sobre el fundamento de Cristo. A esta persona le predicaron, hablaron, pero también con sus acciones y con sus actitudes y con su manera de hablar. Ahí es donde nos damos cuenta que nosotros estamos hechos para hacer la obra de Dios. Y esto es lo que hace la transformación del Evangelio. Esto es lo que hace a que nosotros toquemos el corazón de Dios para que la gente se convierta, para que la gente escuche, para que la gente no viva en pánico, ni en temor, ni en preocupaciones, ni por el qué voy a vestir, el qué he de comer, sino que tengan esa convicción que Cristo es el fundamento, que Cristo es la roca en el cual tenemos que edificar la iglesia. Y por último vamos a Hechos 16:34, y dice la palabra: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjese, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
¿Qué es lo que produjo el Evangelio? Creyeron. Produjo alegría en medio de una noche turbulenta, en una noche con un tremendo terremoto que cimbró los cimientos de la cárcel. Pablo y Silas se condujeron de acuerdo a la convicción que tenían desde el fundamento que era Cristo. Pero ahora, más que nunca, tienes que responder con actitudes, con conductas, con palabras, a la convicción del fundamento que tú tienes. Como ya leímos, que no puede haber un fundamento diferente que el que está puesto, el cual es Jesucristo, amada iglesia. Creo que tenemos que sentirnos no solo satisfechos de lo que estamos pasando, porque aún en medio de esta turbulencia, de esta pandemia que hemos pasado, ha habido a lo mejor muchos casos más de enfermedades que no se dieron a notar, que siempre fue el centro, la pandemia, ¿verdad?, de nuestra atención. Pero debemos de sentirnos fortalecidos y orgullosos de que tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, que no está muerto, un Dios que envió a su Espíritu Santo para que nos consolara, para que nos instruyera, para que nos llevara a nuevos horizontes, a un nuevo nivel espiritual. Y que tenemos un Cristo que es el fundamento de la iglesia, y que no nada más es eso, es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza. Así, amada iglesia, quiero que demos gracias por esta palabra, porque creo que ha sido primeramente de bendición para mí, como lo sé y lo declaro que para usted también. Y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque enviaste, Señor, mi Dios, a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y porque lo pusiste, Señor, mi Dios, como fundamento, Padre eterno, como cabeza de la iglesia, Padre. Jesucristo es la única esperanza, Señor, mi Dios, en la cual confiamos, y en Él estamos cimentados. Abre nuestros ojos espirituales, Padre, y que esta palabra, Señor, quede, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, para que pueda sembrada, para que pueda traer buenos frutos, Señor, a los hogares, mi Dios amado. Te pido, Señor, mi Dios, que el fundamento que eres tú, Padre eterno, siga, Señor, siga reconociéndote, Señor, a nivel mundial, Padre eterno. Señor, reconocemos que tú, mi Dios eterno, estás con nosotros, Padre eterno, como lo dice tu palabra, hasta el fin del mundo, Padre amado. Señor, en esta hora vengo delante de ti, Señor, poniéndote, Señor, en tus manos, Padre eterno, en tus manos, Señor, este ministerio de Hay Poder en Jesús. Mi Dios amado, gracias por este tiempo, gracias por esta hora, Padre. Para mí es un privilegio, Padre, el poder, Señor, ser ministrada a través de tu palabra, Señor, y poder compartir, Señor, lo que tú me has dado, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amada iglesia. Que la presencia de nuestro Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en donde quiera que vayan. Bendiciones.